El teléfono vibró sobre la encimera de la cocina mientras doblaba la ropa. Miré la pantalla y vi el nombre de mi papá. Sentí un ligero apretón en el pecho. No habíamos hablado mucho en los últimos años. No por alguna pelea dramática, sino porque cada conversación me hacía sentir más pequeña, como si no encajara en su idea de familia. Dudé antes de contestar, mis dedos rondando el aparato. «Hola». «Papá», dije con cautela. Amalia, su voz sonó inusualmente alegre. «¿Cómo estás, pequeña?» Me enderecé, con una pequeña alarma sonando en mi cabeza. Mi papá rara vez llamaba, a menos que necesitara algo, y su tono ahora tenía un brillo casi demasiado entusiasta. «Estoy bien. ¿Qué pasa?» «Quería hablarte de algo importante. El cumpleaños de Paloma se acerca. 30 años, estamos planeando una fiesta en la vieja hacienda. Significaría mucho si pudieras venir». Hice una pausa, tratando de descifrar sus intenciones. Mi hermana Verónica estaría allí. Por supuesto, la última vez que la vi, nuestras interacciones fueron corteses pero tensas. Una competencia constante en la que nunca parecía ganar. Aún así, el cumpleaños de Paloma era diferente. Siempre había sido amable conmigo y sabía que faltar a esta ocasión dolería más que cualquier tensión con Verónica. «Claro», dije suavemente. «Me encantaría ir». «Estupendo», respondió con calidez. «Será muy especial para ella. Una gran reunión, pastel, decoraciones, todo el paquete». Colgué y dejé el teléfono, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Diego, que leía en silencio en la sala, levantó una ceja al mirarme. Negué con la cabeza, sin saber cómo explicar el nudo que se formaba en mi estómago. La semana previa a la fiesta pasó con una inquietud creciente, cada día cargado de un temor sutil bajo los planes cotidianos. El viaje prometía más que una simple visita, prometía respuestas que no estaba segura de querer enfrentar. El sol comenzaba a ponerse cuando Diego y yo llegamos al largo camino de entrada de la hacienda. Las persianas blancas brillaban bajo la cálida luz del atardecer, y el césped estaba impecable, como preparado para una sesión de fotos. Globos flotaban sobre el sendero, y una pancarta que anunciaba el cumpleaños de Paloma colgaba perfectamente entre 2 árboles de mango. Todo parecía perfecto a simple vista. Al bajar del coche, noté un grupo de invitados cerca de la entrada. La mayoría eran rostros conocidos, pero algunos eran extraños, personas que se quedaban al margen, sin mezclarse ni reír, solo observando. Algo en su postura me puso la piel de gallina. Intercambié una mirada con Diego, cuya mandíbula estaba tensa, sus ojos escaneando cada rincón. Me dio un leve movimiento de cabeza, nuestra señal para comunicarnos sin llamar la atención. Intenté sonreír y saludar a mi papá, pero el gesto se sintió vacío. Su alegría parecía ensayada, demasiado brillante para una reunión familiar casual. Verónica apareció a su lado, dándome un abrazo exagerado que duró un segundo de más. Noté la tensión en sus hombros, la forma en que escaneaba la multitud, como asegurándose de que todo se desarrollara según un plan invisible. La mano de Diego rozó la mía, un recordatorio para mantenerme alerta, para confiar en los instintos que aún no podía nombrar. Las risas de los demás invitados flotaban a nuestro alrededor. El tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones creaban un telón de fondo casi surrealista. Cada detalle, las mesas cuidadosamente arregladas, los caminos impecables, incluso el momento de la llegada de Paloma, insinuaba una precisión inquietante. Mientras avanzábamos entre la multitud, no podía sacudirme la sensación de que estábamos entrando en una escena diseñada, no para celebrar, sino para observar. Forcé una sonrisa cortés cuando alguien comentó sobre nuestra ropa y asentí como si nada estuviera mal. Pero mi estómago se retorcía de inquietud. Diego se inclinó lo suficiente para que lo oyera, susurrando una sola palabra. «Cuida», asentí sutilmente y, juntos, seguimos hacia la entrada principal, cada paso cargado de anticipación por lo que podríamos descubrir dentro.
Apenas entramos a la hacienda cuando Diego se acercó. Su voz baja y urgente. «Busca tu bolsa. Nos vamos». Actúa como si nada pasara. Me quedé helada por un momento, insegura de si lo había oído bien. Mi primer instinto fue incredulidad. Era el cumpleaños de Paloma. Una simple reunión familiar. Nada más, pero la firmeza en su tono, la tensión en su mandíbula y la intensidad en sus ojos no dejaban lugar a dudas. Mi mente corría, tratando de reconciliar lo cotidiano con la advertencia que parecía fuera de lugar. Asentí sutilmente, cuidando de mantener una expresión casual mientras avanzábamos en la sala. Las risas y charlas de los demás llenaban el aire. Cada nota alegre contrastaba con el nudo de tensión que se formaba en mi estómago. Ofrecí una sonrisa cortés a un primo que se acercó con un abrazo de felicitación, mientras mi pulso martilleaba bajo mi calma fingida. La mano de Diego rozó la mía brevemente, reforzando su advertencia en silencio. Seguí su ejemplo, imitando sus movimientos casuales, fingiendo examinar la sala con interés, pero cada detalle, las mesas perfectamente pulidas, la disposición deliberada de las sillas, la forma en que Verónica se deslizaba de invitado en invitado, se sentía escenificado. Mi intuición vibraba con inquietud, una alarma silenciosa que no podía ignorar. Intenté estabilizar mi respiración, concentrarme en las apariencias superficiales, pero mi mirada volvía a Diego. Él escaneaba la sala, sus ojos pasando por cada persona, cada rincón, cada posible anomalía. La advertencia que me había dado ahora era una presencia viva entre nosotros, exigiendo atención cuidadosa y confianza inmediata. Ajusté mi postura. Apreté mi bolso un poco más fuerte y lo seguí hacia un rincón más tranquilo en la parte trasera. Cada asentimiento cortés, cada risa educada que ofrecía se sentía como una actuación. Un escudo entre el mundo y la sospecha que ahora me carcomía. El susurro de Diego había roto la calma superficial. Y no había vuelta atrás a lo ordinario. Los próximos pasos que diéramos cargarían el peso de esa advertencia. Mientras nos dirigíamos al fondo de la sala, mis ojos captaron un destello de algo escondido en el borde de la chimenea, un cable delgado, casi invisible contra la madera pulida. Corría hacia la esquina donde había un altavoz. Parpadeé, tratando de convencerme de que era parte del sistema de sonido, pero el ángulo parecía deliberado, demasiado preciso. Diego siguió mi mirada y asintió levemente, su mano rozando la mía en esa familiar y silenciosa seguridad. Sentí que el nudo en mi estómago se apretaba. Cada movimiento en la sala ahora parecía amplificado. Verónica circulaba entre los invitados con esa sonrisa ensayada, gesticulando justo lo necesario para dirigir las conversaciones, empujando sutilmente a ciertas personas hacia posiciones específicas. Mi papá permanecía cerca del buffet, pero sus ojos escaneaban constantemente a la multitud, un leve tic de cálculo en su mandíbula. Algo bajo la superficie estaba orquestado. Ajusté mi postura, tratando de parecer casual mientras observaba los patrones inusuales. Los extraños que había notado antes no se mezclaban. Se quedaban cerca de las esquinas y las puertas, hablando en voz baja, lanzándonos miradas indescifrables de vez en cuando. La precisión de sus posiciones era inquietante, la forma en que se mezclaban en el fondo pero nunca desaparecían del todo de mi percepción. Diego y yo intercambiamos otra señal sutil, del tipo que siempre usábamos cuando necesitábamos transmitir urgencia sin palabras. Podía sentir la tensión en sus dedos al rozar los míos, un recordatorio silencioso de permanecer calma pero vigilante. Cada sonrisa forzada y asentimiento cortés que ofrecía se sentía más pesado ahora. Una máscara contra la inquietud que me recorría, las risas cuidadosamente curadas, el tintineo sincronizado de las copas y el movimiento orquestado de los invitados hacían que mi intuición gritara que esto no era una fiesta común. Mi pecho se apretó con la certeza de que la calma superficial escondía intenciones, y cada detalle era una señal que no podíamos ignorar. Me acerqué un poco más a Diego,
susurrando bajo mi aliento que debíamos estar listos, y él dio un leve asentimiento. Las piezas comenzaban a encajar, y lo que descubriríamos después exigiría toda nuestra atención. Mientras Diego me guiaba hacia un rincón más tranquilo, mi mente viajó a años anteriores en esta misma hacienda. Recordé el crujir de las tablas del porche bajo mis pequeños pies, la forma en que el sol se filtraba por las altas ventanas por la mañana y el leve aroma del perfume de mi abuela que flotaba en el pasillo. Eran tiempos más simples, llenos de historias susurradas durante el desayuno y veranos en el jardín. Pero incluso entonces, siempre había una tensión latente bajo la superficie. Mi relación con mi papá siempre fue complicada. Él cargaba una expectativa silenciosa que rara vez cumplía, y cada interacción dejaba un peso sutil en mi pecho. Verónica siempre había sido una rival constante, ya fuera en la escuela o en reuniones familiares. Sus sonrisas a menudo ocultaban una competitividad que nunca pude contrarrestar. Y Paloma, nunca fuimos cercanas, aunque lo intenté, solo para encontrar un reconocimiento cortés a cambio. La distancia entre nosotras ahora se sentía amplificada. El pasado resonando en cada detalle cuidadosamente orquestado a nuestro alrededor que negué con la cabeza ligeramente, intentando anclarme en el presente, pero los recuerdos solo agudizaban mi inquietud. Cada detalle de esta fiesta, las mesas pulidas, la posición precisa de los invitados, las señales sutiles que ya había notado parecía una extensión de las viejas dinámicas, retorcidas en algo más deliberado y amenazante. Diego notó mi pausa y apretó mi mano con suavidad, entendiendo sin palabras que el peso de la historia familiar hacía esta situación aún más peligrosa. Mi intuición me decía que lo que siempre había estado hirviendo bajo sonrisas corteses y gestos formales, ahora se manifestaba en amenazas reales y tangibles. Dejé que el recuerdo se asentara y me enfoqué en el presente, consciente de que entender el pasado era esencial para navegar el peligro que teníamos por delante. Los próximos pasos que diéramos exigían claridad, y cada instinto me decía que debíamos actuar con cuidado. Diego me guió hacia el pasillo lateral, lejos de la multitud, su mano rozando la mía ligeramente. Mi pulso se aceleró, cada paso cargado de anticipación. Se detuvo cerca de la puerta de la cocina y señaló los cajones. Miré y noté una pequeña botella sin etiqueta escondida detrás de los cubiertos. La tapa estaba aplastada, con residuos en el interior. Mi estómago dio un vuelco. «¿Qué es esto?», susurré. «Sedantes», respondió Diego en voz baja, su tono firme pero tenso. «La han estado manteniendo bajo control, justo lo suficiente para manipular la situación». Tragué con fuerza, mi mente acelerada. «La abuela toma medicamentos, pero esto no es de ella», dije, repasando mentalmente las etiquetas. La dosis era más fuerte, destinada a sedar, no a tratar. Mis manos temblaron ligeramente mientras procesaba lo que veía. Diego señaló hacia la esquina, donde un enredo de cables delgados corría a lo largo de los zócalos. Cámaras pequeñas, casi invisibles, apuntaban hacia la sala. «Vigilancia», dijo suavemente. «Quieren grabar todo sin que nadie lo note». Me agaché para mirar mejor, sintiendo un nudo frío en el estómago. Los extraños que había notado antes no eran simples espectadores, estaban observando, listos para intervenir si actuábamos antes de tiempo. Comprendí con un sentimiento de hundimiento que esta fiesta no era una celebración, era una trampa. Mi papá y Verónica habían orquestado cada detalle, controlando la escena para manipular la propiedad y la influencia de Paloma. Diego me entregó un USB que sacó de su chamarra. Fotos, documentos, todo lo que podemos recolectar sin riesgo, dijo. Lo conecté a mi celular y revisé imágenes granuladas de los cables, los sedantes y documentos con firmas claramente falsificadas. Había formularios que declaraban a Paloma mentalmente no apta, documentos que les darían control total sobre sus finanzas y propiedades. Mi corazón latía con fuerza.
La fachada de una fiesta común se desvaneció. Reemplazada por una amenaza tangible e inmediata, teníamos pruebas. Pero actuar significaba enfrentarlos, y cualquier paso en falso podría poner a Paloma en peligro real. Miré a Diego, encontrando su mirada tranquila pero afilada, y asentí. No había tiempo para dudar. Teníamos que salir y buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Nos dirigimos hacia la salida lateral, cuidando de no atraer atención. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el USB y mi celular, revisando las imágenes que acabábamos de recolectar. La presencia de Diego a mi lado era un ancla silenciosa, sus ojos revisando cada rincón, cada figura que se mantenía en las sombras. El patio trasero parecía inofensivo a primera vista, invitados charlando, niños corriendo, pero los extraños que notamos antes seguían allí, posicionados cerca de las rejas, sus movimientos deliberados y controlados. Mantuve mis pasos lentos, medidos, imitando un movimiento casual, pero cada fibra de mi cuerpo gritaba urgencia. Diego susurró: «Mantén la calma, que se vea natural». Asentí, forzando mi expresión en una sonrisa neutral mientras pasábamos por un grupo cerca del patio. Mi garganta estaba seca, y tuve que tragar varias veces para evitar que mi voz temblara. Llegamos al camino de entrada, el coche estacionado justo donde lo dejamos, y sentí un alivio fugaz. Pero las figuras distantes aún captaban mi atención, rondando en los márgenes. Observando, me deslicé al asiento del copiloto mientras Diego rodeaba hacia el lado del conductor, abriendo la puerta con el mismo cuidado de antes. Una vez dentro, Diego cerró las puertas con seguro. El clic sonó más fuerte de lo que esperaba, una puntuación aguda que confirmaba la gravedad de la situación. Encendió el motor lentamente, sus ojos revisando el retrovisor. Mi pulso resonaba en mis oídos, mi mente repasando cada posible contingencia. Miré el USB otra vez, luego a Diego. «¿Tenemos todo?», pregunté suavemente. Me dio un breve asentimiento. «Todo lo que necesitamos. Ahora nos movemos antes de que noten que nos fuimos». Exhalé, intentando estabilizar mis manos temblorosas. La evidencia estaba en nuestro poder, pero el peligro no había terminado. Cada segundo contaba mientras nos preparábamos para dejar la hacienda y dar el primer paso para buscar ayuda. Una vez que estuvimos a una distancia segura de la hacienda, Diego estacionó el coche en una calle lateral tranquila y se detuvo. Apreté el USB en mi mano, mis dedos temblando mientras marcaba al departamento de policía local. La línea sonó 2 veces antes de que una voz calmada respondiera. «Departamento del sheriff del condado. ¿Cuál es su emergencia?». Respiré hondo para calmarme. «Necesitamos reportar un caso sospechoso de abuso a una persona mayor y fraude», dije. «Tenemos evidencias y la situación es urgente». Diego se acercó, susurrando detalles mientras yo los transmitía. Describimos los sedantes escondidos, los documentos falsificados y el equipo de vigilancia que descubrimos. El oficial hizo preguntas aclaratorias y proporcionamos nombres, direcciones y un resumen de la evidencia. Mientras hablaba, seguía mirando a Diego. Él permanecía compuesto, sus ojos escaneando el retrovisor, alerta ante cualquier señal de que alguien pudiera estar siguiéndonos. La tensión era palpable. La realidad de lo que habíamos descubierto pesaba sobre ambos. El operador nos indicó que nos detuviéramos si era posible y esperáramos a que llegaran los oficiales. Asentí, con el estómago apretado por la anticipación, y Diego guió el coche hacia un pequeño estacionamiento parcialmente oculto. Sostuve el USB y el celular cerca, asegurándome de que nada se perdiera o comprometiera. Nos sentamos en silencio. El ambiente entre nosotros cargado de inquietud y urgencia. Cada minuto que pasaba me recordaba que corríamos contra el tiempo, que las personas de las que acabábamos de escapar aún podían actuar. Diego puso una mano reconfortante sobre la mía, una promesa silenciosa de que hacíamos todo lo posible para evitar más daño. Esperamos, con los ojos fijos en la carretera,
escuchando el primer indicio de los vehículos policiales acercándose. Las luces intermitentes de los coches patrulla iluminaron el camino de entrada mientras nos acercábamos a la hacienda nuevamente. Esta vez, con oficiales detrás. Mi estómago estaba apretado. Una mezcla de temor y anticipación. Diego estacionó con cuidado. Y bajamos, avanzando hacia la puerta principal con el USB y las fotos en mano. Los oficiales tocaron con firmeza. Y Verónica abrió la puerta primero. Su sonrisa aún perfectamente en su lugar, pero tambaleándose ligeramente al ver a los hombres uniformados detrás de nosotros. «¿Oficiales, pasa algo?», preguntó con la voz titubeante. Diego dio un paso adelante, tranquilo pero firme. «Estamos aquí por un reporte de abuso a una persona mayor y fraude. Tenemos evidencia». Mi papá apareció detrás de ella, sus ojos entrecerrándose al notar a los oficiales. «¿De qué se trata esto?», preguntó. Su tono tenso. Podía ver el pánico sutil creciendo en ambos, un contraste con las fachadas compuestas que habían mantenido toda la noche. Entregué a uno de los oficiales el USB, mientras Diego sostenía las fotos y documentos como referencia. El oficial revisó rápidamente la evidencia, cables y cámaras ocultas, los sedantes sin etiqueta y documentos con firmas falsificadas que declaraban a la abuela mentalmente no apta. La abuela, sentada en su sillón favorito, parpadeó hacia la escena con calma. Cuando le preguntaron si entendía lo que pasaba y podía tomar sus propias decisiones, respondió con claridad, su voz firme. Su competencia mental era innegable, y los oficiales reconocieron de inmediato la seriedad de la situación. La tensión en la sala cambió, la postura de Verónica se endureció, el rostro de mi papá palideció, y el peso de su complot se hizo completamente evidente. Los oficiales les indicaron que permanecieran dentro mientras comenzaban a documentar la evidencia y preparar las declaraciones. Diego puso una mano en mi espalda brevemente. Un apoyo silencioso mientras observábamos cómo la maquinaria legal comenzaba a moverse. Los perpetradores ya no podían esconderse detrás de sonrisas corteses y apariencias orquestadas. Cada detalle cuidadosamente planeado de su esquema había sido expuesto. Y la ley ahora intervenía. Nos quedamos cerca de la abuela, asegurándonos de que entendiera y se sintiera apoyada, mientras los oficiales confirmaban que se tomarían medidas para garantizar su seguridad y la de su patrimonio. La amenaza inmediata había sido neutralizada, pero las implicaciones completas de lo que habíamos descubierto apenas comenzaban a surgir. Los oficiales nos indicaron que permaneciéramos disponibles para el seguimiento mientras preparaban escoltar a la abuela de manera segura. Y sabíamos que los próximos pasos solidificarían tanto la justicia como la protección. La abuela estaba cómodamente instalada en una habitación privada del hospital. Con su chal favorito sobre los hombros, tomé su mano, sintiendo la firmeza de su agarre, como si me recordara que habíamos hecho lo correcto. Diego estaba a mi lado, silencioso pero atento. Su presencia, un tranquilo consuelo tras la tormenta de tensión y miedo. Los oficiales habían dejado instrucciones detalladas para su cuidado, y los documentos para evitar cualquier interferencia adicional de mi papá o mi hermana ya estaban en marcha. Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo, templada por el peso de lo que podría haber pasado si hubiéramos dudado o ignorado las señales de advertencia. Sentada allí, reflexioné sobre las últimas semanas, las señales ocultas, las manipulaciones sutiles, la orquestación cuidadosa de una fiesta que era todo menos inocente. Se requería valentía, pero también vigilancia, atención al detalle y confianza en el instinto. Las dinámicas familiares eran complicadas, y las apariencias ya no podían tomarse al pie de la letra. Diego extendió la mano y apretó la mía. Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo suavemente. Asentí, entendiendo que la justicia y la protección a menudo venían con el costo del malestar y la confrontación. Mientras miraba por la ventana del hospital hacia la luz que se desvanecía en el horizonte de Querétaro, me di cuenta de que las celebraciones comunes
podían ocultar peligros extraordinarios y que la conciencia proactiva podía marcar la diferencia entre el daño y la seguridad. Las lecciones de vigilancia y acción eran algo que llevaría conmigo de ahora en adelante. Antonio no alzó la voz cuando lo dijo. Solo me miró desde el otro lado del dormitorio y comentó, casi como si nada, que no era lo suficientemente atractiva para la cena de esa noche en el Hotel Presidente Intercontinental. Las palabras se colaron en el aire como algo ensayado, tan suaves que no podían ser casuales. Yo estaba ahí parada, con el vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado esa tarde, la tela todavía fresca del armario. Mis aretes de perla atrapaban la luz de la lámpara. Y por un momento quise discutir. Quería recordarle que por años había estado a su lado, recibiendo a sus colegas, puliendo sus discursos. En cambio, mis dedos actuaron primero, uno a la vez. Me quité los aretes y los dejé en el platito de porcelana del tocador. Antonio ya se estaba anudando la corbata, mirándose en el espejo, como si la noche no necesitara a nadie más. No se dio cuenta cuando me quité los zapatos de tacón. Los puse con cuidado al lado de la cama y alicé el dobladillo del vestido. Cuando la puerta principal se cerró tras él, la casa se hundió en un silencio espeso. Caminé por el pasillo y me detuve frente al espejo de la entrada. La mujer que me devolvía la mirada se había esmerado con el maquillaje, se había cepillado el pelo en ondas cuidadosas, había planchado el vestido para que no quedara ni una arruga. Nada en ella parecía descuidado. Y sin embargo, con una sola frase, él había hecho que todo ese esfuerzo se evaporara como humo. Me acerqué más, escudriñando mi propio rostro, tratando de encontrar lo que ya no veía en mí. Me quedé ahí hasta que el reloj de pared de la sala dio las 6. Y entonces me di la vuelta, con el eco resonando en la casa vacía. En ese silencio, sentí que algo se soltaba, no con drama, sino con el peso de la tierra que se asienta después de la lluvia. Era el comienzo de un mutismo que ya no podía nombrar, como si el corazón se me hubiera quedado atorado en la garganta. El silencio de esa noche me arrastró hacia atrás, más lejos de lo que imaginaba. Recordé el 80 cuando tenía 21 años y acababa de salir de la universidad en la Ciudad de México. La reunión de exalumnos de la UNAM estaba a reventar de gente y ruido. Un remolino de banderas conocidas y vino barato servido en vasos de plástico. Antonio me vio cerca de la mesa de bocadillos. Me preguntó por mi carrera, y cuando le dije que era literatura inglesa, su cara se iluminó como si hubiera encontrado un tesoro escondido. «Entonces te gustan las palabras que pegan hondo», dijo, con esa chispa que parecía sol. En esos años se sentía orgulloso de mí. En las fiestas de la empresa, no me presentaba solo como su esposa, sino como alguien a quien valía la pena escuchar. «Isabela da clases», decía, y siempre le echa el ojo al detalle con más filo. Yo sonreía, calentándome con el respeto en su voz. La gente lo notaba también, la forma en que su mano se demoraba en la curva de mi espalda, como su mirada me seguía por la sala. Yo era su compañera, no un adorno de última hora. Pero las décadas tienen esa maña de desgastar todo, como el agua que horada la piedra sin que te des cuenta. Primero se fue la mano en mi espalda, tan calladita que ni registré el día que paró. Los besos en la mejilla al salir al trabajo se volvieron de compromiso, hasta que una mañana simplemente desaparecieron. En los eventos, pasé de ser la mujer de la que presumía a ser la sombra a su lado. Cuando Gabriela Ruiz le preguntó qué andaba haciendo yo, se rió bajito y soltó: «Ah, ella se la pasa ocupada». Esa frase me dolió más que la sonrisa pulida que puso después. Se la pasa ocupada, como si 3 décadas de enseñar, guiar chavos y moldear vidas se redujeran a matar el tiempo. Las palabras se escocían porque eran tan fáciles, como si yo nunca hubiera sido más que un ruido de fondo, algo que se oye pero no se escucha. Ahora, parada frente al espejo del pasillo, tras esos cambios de vuelta por los años, no había terminado en una noche con una frase. Se había ido acabando despacito, en gestos tan chiquitos
que no les ponías nombre hasta que ya no estaban. Y cargué esa revelación en los días que siguieron, esperando que el próximo resbalón se asomara. No planeaba entrar. El salón de conferencias del Hotel Camino Real brillaba esa noche, con sus arcos de piedra iluminados suavecito, la fila de ballet estirándose más allá de la fuente. Antonio había dicho que era solo de trabajo, nada que me fuera a gustar, pero la curiosidad me empujó a ver con mis propios ojos. Estacioné más abajo en la colina, entré por una puerta lateral y me quedé al borde de la sala. Mi plan era simple: mirar un ratito y luego rajar. El aire olía a carne asada y vino, con voces subiendo en risas de esas que suenan ensayadas. Lo vi rápido de pie cerca de la barra en un traje gris, en su salsa como pez en el agua. Gabriela Ruiz, alta y compuesta, se inclinaba mientras platicaban. Me quedé medio oculta detrás de una columna, sin ganas de que me cacharan. Alguien le preguntó por mí. Lo supe por cómo Gabriela ladeó la cabeza. Esperé la presentación, el gesto hacia la mujer que una vez llamó su compañera. En cambio, oí su voz ligera, casi en broma. Isabela ya no le hace gracia a estos eventos. Ya saben cómo es. Prefiere quedarse en casa. Las palabras me congelaron. Mis manos apretaron tanto la cartera que me mordió la palma. Eso no era verdad. No había elegido ausentarme. Me habían corrido del mapa. Y ahora, en esa sala llena de colegas y extraños, me pintaba como frágil, como la que no da el ancho, la que se queda atrás. La cara de Gabriela titubeó lástima. Tal vez, o solo esa incomodidad bien educada, antes de volver al tema de los números del trimestre. Antonio se rió, ajeno al peso de lo que acababa de soltar. Me escabullí antes de que el mesero rellenara las copas. Afuera, el aire de la noche me pellizcó la piel. Caminé rápido al coche, los tacones repiqueteando en el pavimento, cada paso más fuerte que el anterior. En el asiento del conductor, me quedé con las manos todavía temblando. No de coraje, sino de la certeza repentina de que me había reescrito con una facilidad pasmosa, y nadie lo cuestionó. Giré la llave, los faros alumbrando las paredes de piedra, y manejé a casa en silencio, cargando una humillación que no se diría en voz alta, pero que tampoco se iría. Una semana después del banquete, me animé a atacar el closet de arriba. Hacía años que no revisaba esas cajas apiladas, la mayoría llenas de papeles de impuestos viejos, adornos navideños y documentos que Antonio juraba que algún día iba a necesitar. El aire estaba rancio, con motas de polvo bailando a cada movimiento. No buscaba nada en particular, solo quería calmar la cabeza con una tarea que se sintiera manejable, como barrer el piso después de una tormenta. Cerca del fondo de una caja marcada trabajo, encontré un sobre blanco, sin sellar, con mi nombre escrito al lado del suyo en una letra que no reconocí. El corazón se me puso lento mientras sacaba el papel doblado. La carta estaba fechada en 2017 y firmada por Gabriela Ruiz. Sus palabras eran cuidadosas, profesionales, pero con una sinceridad que no se finge. Felicitaba a Antonio por su presentación estelar, notando cómo varios clientes habían destacado su claridad. Luego soltó una línea que me apretó la garganta. Sé que Isabela le metió mano al borrador final. Y se notó. Por favor, agradécele de mi parte. Es un activo no solo para ti, sino para todo el equipo. Recordé esa noche. Se había atorado en la conclusión, caminando de un lado a otro en el comedor mientras los borradores se amontonaban en la mesa. Me senté con él horas, repasando frases, cortando repeticiones, cosiendo algo que tuviera sentido. Cuando volvió de ese viaje, solo dijo que la junta había salido bien. Nada más. Ahora, sosteniendo la carta de Gabriela, caí en cuenta de que nunca me la mostró. En cambio, la metió en un archivo y la dejó enterrada. Prueba de que yo había importado. Guardada como si no valiera la pena. La leí 2 veces, luego una tercera, con los ojos nublados. Las palabras me estabilizaron de una forma que no esperaba. No me estaba imaginando mis aportes,
ni inflando mi papel. Alguien más lo había visto, alguien con peso en su mundo. Esa noche no lo confronté. No dejé la carta en la encimera de la cocina ni se la aventé en la cara. La volví a meter en el sobre, la bajé y la puse en el cajón de arriba de mi escritorio. No como arma, sino como prueba de que no era invisible, no del todo. Desde entonces, supe que podía volver hacia esas palabras cada vez que la duda me picara. Se volverían el ancla callada para los pasos que todavía no sabía que estaba lista para dar. La carta se quedó en mi escritorio, doblada con cuidado, y con ella algo en mí empezó a desenderezarse. No anuncié ningún cambio, ni siquiera se lo conté a Julia cuando llamó para ver cómo andaba. En cambio, empecé con algo tan chiquito que parecía un secreto entre yo y el espejo. Una mañana, en vez de preparar el café suave que le gustaba a Antonio con azúcar y crema, me lo hice como antes fuerte, negro, con un pellizco de canela. El olor solo me llevó de vuelta a las mañanas en la cabaña de mis papás, en las montañas de Puebla, cuando las ventanas se empañaban con el vapor y el día todavía se sentía abierto como un libro nuevo. Llevé la taza al porche y lo tomé despacio, saboreando el amargor calentito. Por primera vez en años, se sintió mío, como un pedacito de alma que se me había escapado. Esa semana, caminé al centro para ir a la biblioteca Vasconcelos. Un volante en el tablero anunciaba un taller gratis de escritura por las noches. Me inscribí antes de que el miedo me convenciera de lo contrario. La sala era humilde, 6 mujeres alrededor de una mesa de roble rayada, pero cuando la instructora me pidió que leyera unas líneas, mi voz no tembló. Sus sonrisas fueron calladas, de verdad, suficientes para recordarme que todavía tenía algo que decir, algo que valía la pena soltar. De impulso, compré un tubo de labial morado en la farmacia, del tipo que usaba cuando Antonio me cortejaba. Esa tarde me vi en el reflejo de una vitrina y, en vez de apartar la mirada, me detuve. La mujer que me devolvía la vista parecía más afilada, más segura, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Pasos prácticos vinieron después. Abrí una cuenta de cheques a mi nombre, los depósitos de mi pensión, que todavía llegaban, fueron directo ahí, y pasé la escritura de la cabaña de mis papás a un fideicomiso con mi nombre como única beneficiaria, sin fanfarria, solo firmas y sellos. Pero el alivio fue como un suspiro hondo. Cada acto era chiquito, casi invisible desde afuera, y sin embargo sentía que mi postura cambiaba. Mis pasos llevaban un peso que no notaba en años, como si estuviera juntando pedacitos de mí que había esparcido y olvidado. Y con cada uno me convencía más de que me estaba preparando para algo más allá del silencio, como un río que empieza a correr después de la sequía. El sobre llegó un jueves por la mañana, colado por la rendija del correo con las cuentas de luz y agua, papel cremoso grueso. Mi nombre escrito con letra prolija, Señora Isabela Vargas. Lo abrí en la mesa de la cocina, el aliento atorándose mientras leía. La misma Gabriela Ruiz lo había escrito, invitándome a la cena anual de ejecutivos en la terraza del Palacio de Bellas Artes. Decía que mis aportes no habían pasado desapercibidos y que se sentiría honrada de agradecérmelos en persona. Me quedé quieta un buen rato, la carta equilibrada en las manos. Nadie me había tratado así en años directo, con intención. La doblé con cuidado. Luego la puse al lado de la nota vieja de Gabriela, que todavía guardaba en el escritorio. Esta vez, la invitación no estaba enterrada. Era mía para responder, como un chance que por fin tocaba liría a la puerta. Llamé a Ramona esa tarde. Había sido mi amiga desde los tiempos en que nuestros hijos eran chiquillos, y aunque nuestras pláticas se habían espaciado con los años, su voz todavía traía ese calor que recordaba, como un abrazo de olla. Cuando le conté lo que había llegado, se rió suavecito. Ya era hora de que alguien te echara flores. Insistió en ayudarme a prepararme. La noche de la cena, me recogió el pelo con una precisión que ya no podía sola. Me puse un vestido negro elegante que no tocaba en una década, de líneas simples pero que cortaban como navaja.
Ramona me tendió el labial morado, sonriendo mientras decía: «Este color nunca te ha fallado». Cuando al fin me paré frente al espejo, vi a una mujer que no andaba desesperada por la juventud, sino reclamando su lugar en el mundo. Antonio se estaba ajustando los gemelos cuando salí del dormitorio, cartera en mano. Sus ojos se abrieron grandes. «¿A dónde vas?», preguntó. «A la cena de ejecutivos», respondí parejito. «¿Te invitaron?». Su voz se trabó entre incredulidad y enojo. «Sí», dije, acomodándome el brazalete. De Gabriela, por una vez, no tuvo respuesta rápida. Me vio en silencio, con la corbata todavía floja al cuello, mientras yo tomaba mi rebozo y caminaba a la puerta. No esperé a que se repusiera. La noche afuera estaba fresquita, las farolas alumbrando contra el ladrillo, y con cada paso lejos de la casa me sentía más cerca de algo que casi había olvidado, como volver a respirar después de mucho tiempo ahogada. La terraza del Palacio de Bellas Artes brillaba bajo guirnaldas de luces, con el skyline de la Ciudad de México extendiéndose como un telón pintado para la noche. Llegué sola, cartera firme en la mano, y un acomodador me guió a una mesa cerca del frente. Mi nombre estaba impreso clarito en la tarjeta al lado de la de Gabriela Ruiz. Gabriela se levantó al verme. Su abrazo fue cálido, sin prisas, como si fuéramos amigas de toda la vida en vez de conocidas unidas por unas cuantas juntas de trabajo de antaño. «Me alegra tanto que hayas venido, Isabela», dijo. «Quería agradecerte como se debe desde hace años». La plática alrededor se movió cuando nos sentamos. Gabriela mencionó mi rol en pulir las presentaciones de Antonio, momentos específicos, innegables de aporte. Los demás en la mesa asintieron, algunos recordando discursos que todavía les rondaban. Escuché callada, midiendo mi voz, pero por dentro algo se asentó como tierra fértil. Aquí no era invisible. 20 minutos después, vi entrar a Antonio. Recorrió la sala con los hombros derechos de confianza, hasta que su mirada cayó sobre mí. Su paso titubeó. Dudó antes de acercarse, con una sonrisa demasiado rápida, demasiado ensayada. «Isabela», dijo, como si mi presencia fuera una sorpresa. «Hasta un welcome». «Me invitaron», contesté, con tono firme. Gabriela levantó la vista, ojos brillando con diversión. Puso una mano ligera en el brazo de Antonio. «Nunca me contaste lo aguda que es tu esposa. Esas presentaciones se llevaban sus huellas, y yo, por lo menos, te lo agradezco». Las palabras cayeron suaves pero pesadas como plomo, alrededor de la mesa. Cabezas se giraron, expresiones educadas pero curiosas. Antonio soltó una risa forzada, un sonido flaco que no llenaba el espacio. Cambió el tema a los resultados del trimestre, pero la pausa ya había soltado más de lo que quería. Mantuve la compostura, sorbiendo mi vino, uniéndome a las charlas sin esfuerzo. Las luces de la ciudad titilaban más allá de las paredes de vidrio, y por primera vez en años me sentí en sintonía conmigo misma, como un rompecabezas que por fin encaja. Antonio, sentado enfrente, evitó mi mirada, su sonrisa aguantando pero su orgullo doblándose bajo el peso de un reconocimiento que ya no era solo suyo. Cuando la noche cerró con aplausos por el discurso de Gabriela, me paré serena, sabiendo que el equilibrio se había movido y que el silencio en casa traería un filo nuevo, como el de una hoja recién afilada. El silencio en nuestra casa después de la cena pesaba diferente, como una nube que se acumula antes de la tormenta. Antonio se movía por las habitaciones más despacio, como si anduviera escuchando algo que no podía nombrar. Se demoraba en la cocina mientras yo preparaba café. Preguntaba a dónde iba cuando tomaba las llaves, y parecía estudiarme de formas que no se molestaba en años. Sus preguntas eran simples. ¿Saldrás con quién? Pero traían un filo de inquietud, como si ya no supiera qué pedazo de mi vida le tocaba. Respondía directo, sin aspereza, pero sin dar más de lo que la verdad pedía. Ya no llenaba los huecos con explicaciones o arrumacos. Si quería conocerme, tendría que preguntar de lleno, y aún así, no estaba segura de que le contestara todo. Una tarde, en la sala,
Levanté la foto enmarcada de nuestro día de boda. Por décadas había estado en la repisa, símbolo de lo que no se mueve. La llevé al closet del pasillo y la cambié por una de mis nietos, descalzos en el pasto de la cabaña de mis papás, caras abiertas en carcajadas. El cambio era chiquito, pero no pasaba desapercibido. Cuando Antonio lo notó, se paró en seco, pero no dijo nada. Solo miró y siguió su camino, como si el silencio pudiera borrar lo que había visto. Julia pasó la semana siguiente. Me vio poner platos de fruta en la mesa. Ladeó la cabeza. «Mamá», dijo, «te ves viva otra vez». Su voz era suave, casi con tiento, pero su sonrisa le llegaba a los ojos. Sentí algo removerse adentro, una ligereza que no sabía que se notaba en los demás. Solo asentí, alisando el mantel como si nada hubiera cambiado, aunque todo lo había hecho. Y cuando me abrazó antes de irse, la apreté más de lo usual, sabiendo que había dicho una verdad que yo todavía no podía poner en palabras, como un secreto que por fin sale a la luz. La invitación llegó por teléfono esta vez. La voz de Gabriela era cálida, pero al grano, preguntando si consideraría hablar en el almuerzo de mujeres en liderazgo en Guadalajara. El tema era influencia invisible. Dijo que mi historia calzaba mejor que nada que se pudiera imaginar. Mi primer impulso fue titubear, pero me oí decir que sí antes de que la duda me agarrara. Un mes después, estaba en el podio de un salón de hotel en el centro. La sala estaba llena de ejecutivas, maestras y líderes comunitarias. El aire zumbando con pláticas hasta que Gabriela me presentó. Habló de mis años como maestra, de aportes que a menudo se quedan en la sombra, y luego me hizo señas para que empezara. Mis manos se afirmaron en los bordes del atril. Por muchos años, comencé. Creí que apoyar significaba desaparecer, que amar a alguien era dar un paso atrás para que él brillara. Pensé que el silencio era lealtad. Las palabras fluyeron más fácil de lo que esperaba, como un río que se desatasca. Caras se alzaron hacia mí, escuchando, pero el silencio no es compañía, y desvanecerse no es entrega. Tuve que aprenderlo a la mala. Hablé de noches largas en la mesa del comedor, editando discursos que llevaban otro nombre. Hablé de enseñar, de guiar, de moldear vidas mientras la mía se diluía en el fondo. Y luego hablé de recordar por elecciones chiquitas, por redescubrir que mi voz no se había ido, solo esperaba su momento. El aplauso que vino no fue ruidoso por ruidoso, fue constante, intencional, de esos que traen reconocimiento de verdad. Mujeres se levantaron a darme la mano. Una me pidió que apadrinara a su hija, otra me invitó a un proyecto comunitario. Desde el fondo de la sala, vi a Antonio mirando. Su cara era indescifrable, su orgullo opacado, su silencio por fin al descubierto. Recogí mis notas con calma, sintiendo la fuerza de mi propia voz flotando en el aire, lista para llevarme a lo que viniera después, como un viento que empuja las velas. Las semanas después del almuerzo se desplegaron con una firmeza callada que no sentía en años. Volví a escribir con regularidad, no solo pedacitos en un cuaderno, sino ensayos, reflexiones, hasta borradores que consideraba compartir. Un grupo de mujeres jóvenes del taller me pidió que las guiara, y dije que sí, sorprendida de lo natural que se sentía ayudar a voces que apenas empezaban a fortalecerse. La primera carta de Gabriela, la que una vez escondí en el escritorio, ahora colgaba enmarcada sobre mi mesa de escritura. No era trofeo, sino marcador, un recordatorio de que ser vista siempre había sido posible. Incluso cuando me convencí de lo contrario, Antonio lo intentó, a su manera, reconociendo el cambio. Una noche, mientras yo arreglaba flores para la mesa del comedor, se paró torpe en la puerta. «He estado pensando», dijo, «en cómo te traté, en cómo no me di cuenta lo suficiente». Sus palabras se enredaron. Ojos bajos. «Lo siento». Lo miré un buen rato. La disculpa era torpe, tardía e incompleta,
pero no sentí ganas de corregirla o pedir más. Ya no necesitaba su reconocimiento para pararme derecha. Mi valor no estaba atado a su arrepentimiento. En una mañana de otoño clara, manejé a la cabaña de mis papás en las montañas. El aire estaba crujiente, trayendo olor a pino y tierra húmeda. Me acomodé en el porche con un termo de café de canela y mi libreta. De ahí, las sierras se extendían anchas e infinitas. Sus laderas salpicadas de oro y óxido. Abrí el cuaderno, pluma lista, y no hubo titubeo. Las páginas eran mías para llenar, y con ellas, la vida que esperaba más allá, como un camino que por fin se abre al sol,